authorities and Center for Disease Control. Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración en el Araceli, Martínez López. Nos unimos a esta misa de acción de gracias por sus 15 años. Que nuestra oración vaya por ella, que Dios le conceda más vida y salud. Es un bonito signo que por medio de sus padres, su familia, en este día tan bonito, tan especial para ella, se acerca al altar del Señor a darle gracias a la vida, o a Dios por la vida, darle gracias a Dios por la salud, por la familia. Rogamos a Dios por ti, Lana Araceli. Señor, siga bendiciendo tu vida y que esta nueva etapa que viven en la sociedad te ayude a ser una buena hija de Dios y una buena cristiana. Vamos a ver si paz. Señor, esté con ustedes. Hermanos, con mucha emoción al día, nos unimos a esta celebración. Rogamos a Dios que se digne bendecir la vida de este hermano nuestro, que viene al altar de Dios para agradecer este don de la vida de sus 15 años. Unidos en oración, pidamos por ella, pero también, sabiendo que somos pecadores, pidamos al Señor nos perdone para ser de los participantes de la Santa Cruz. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás a toda la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios a los hombres que aman a Él. Gloria al Señor. En la tierra paz a los hombres que aman. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos.
Escuchen, hijos míos, las instrucciones de un padre y estén atentos a adquirir la prudencia. Yo quiero transmitirles un saber precioso, no descuiden pues mi enseñanza, porque también fui hijo querido de mi padre y también amado tiernamente como único de mi madre. Él me enseñaba y me decía: sujeta mis palabras en tu corazón, observa mis mandatos y vivirás feliz. Procura adquirir la sabiduría e inteligencia y no la olvides, ni te apartes de las palabras de mi boca. Al principio de la sabiduría es el trabajo para adquirirla. A costo de cuanto posees, procura adquirir la prudencia. Abre el camino, pues ella te alcanzará y te llevará de honores cuando te estreches en tus manos. Sobre tu cabeza podrá una diadema de gracia, te enseñará una corona de gloria. Escucha, hija mía, recibe mis palabras para que se multipliquen los años de tu vida. Mantente firme en ilusión. Nunca te desanimes, guárdala bien, pues a ella es tu vida. No te metas por la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados, evítalo. No pongas pie en él, desvíate y pasa. Por ello, no duermen si antes han escuchado algo malo. Si así no han causado la ruina de algo, no pueden conciliar el sueño. El camino de los malos es como tiemblas. No observen los que los hará tropezar. El camino, la segunda de los juntos, es como la luz del alma, que va en aumento y crece hasta el medio. Aparta tu boca de la mentira, aleja tus labios de la falsedad. Examina la senda en que pones tus pies, así serán firmes todos tus pasos. Esta es palabra de Dios. Vamos a poner todos en salvo. Crea en mi Señor un corazón puro. Crea en mi Señor un corazón puro. Crea en mi Señor un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Mi Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor. Jesús le contestó: el mandamiento más grande es este: el Señor nuestro Dios es el único Señor, y a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Buenas tardes a todos. Fíjense, sobre todo Melania, fíjate qué bonita está la palabra de Dios y lo que te está diciendo a ti. No voy a tomar yo otras ideas más que de la palabra de Dios. Y también algunas cositas que pasan en el mundo. La palabra de Dios dice: escuchen, hijos míos, los hijos de ustedes, padres y madres de familia, las instrucciones de un padre, o sea, que le hagamos caso a nuestros padres. Y estén atentos para adquirir prudencia. Hemos dicho, y seguiré haciéndolo, que la casa es la primera escuela y los papás son los primeros maestros. Ellos tienen que empezar con la educación de sus hijos y que los hijos aprendan a escuchar, a poner atención a sus padres. Yo quiero transmitirles un saber precioso. No descuiden pues mi enseñanza, porque también fui hijo querido de mi padre y amado tiernamente como único de mi madre. Melania, fíjate que este momento es una bendición de Dios para ti, lo que no hacen muchas niñas de tu edad. Hay niñas que ya andan perdidas en los vicios, en otras cosas, y tú no. Y este momento es gracias a tus padres, para empezar, tu familia. Gracias a toda la familia, a todos los que están aquí en este momento contigo y los que faltan por llegar al rato, ¿no? Supongo, ¿verdad? O sea, un momento inolvidable. Él me enseñaba y decía, el Padre: sujeta mis palabras en tu corazón, observa mis mandatos y vivirás feliz. O sea, hay que cumplir la voluntad de Dios que siempre nos está hablando. Sus mandamientos es para que nos vaya muy bien en la vida. Si cumplimos lo que el Señor nos está diciendo, seremos más felices. Procura adquirir la sabiduría e inteligencia. Jóvenes chambelanes, tú misma, Melania, y todos los jóvenes aquí presentes, busquemos el bien, no el mal. Y el mundo está lleno de cosas muy sucias. Y entonces el mundo nos está invitando a los vicios y a la perdición. Por favor, ustedes jóvenes, padres de familia, cuiden a sus hijos, que no caigan en eso. Procura no olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, dice el Señor. El principio de la sabiduría es trabajar para adquirir la cosa de cuanto tengas. Procura adquirir la prudencia. Ábrele el camino, porque ella te va a enseñar y te llenará de honores cuando la estreches en tus brazos. Dice que una persona sabia, hablando de sabiduría, es aquella que sabe cómo actuar en la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, Señor esté con ustedes. Padre Todopoderoso, Padre Todopoderoso, derrama tu bendición sobre esta Sagrada Escritura, este siglo y este Santo Rosario, que es el signo de tu amor sobre nosotros, porque con tu palabra nos iluminas en la vida. Con la oración santificas la misma vida y con la luz de tu palabra nos guías por el camino del bien. Bendícelo por tu gracia, para que sea el signo de compromiso de fe para este día tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice también estas medallitas, son signo de tu amor y tu presencia entre nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padrinos, por favor, acérquense. Van a entregar la vela a su ahijada. Araceli, Melania Araceli, mira, el signo es que tus padrinos tienen la fe puesta en Dios y en nuestra iglesia y te comparten su fe. Es lo que significa la luz. Esa luz también representa a Jesús, que va a guiar tu vida por el camino del bien. Los padrinos también te van a entregar la Sagrada Escritura. Ya sabemos que es la Biblia es la palabra de Dios. Ellos también comparten ese momento de gracia para ti, que te dejes llevar por la palabra de Dios. Y este Santo Rosario, fíjate, este Santo Rosario, cuando la Virgen se dejó ver por los niños pastorcitos o por Santa Bernardita, o sea, la Virgen María recomendaba hacer oración. Entonces, este rosario es signo de la oración que va a hacer a la Virgen y a los santos. ¿Para qué? Para que Dios te ilumine y te ayude. Para pedir por tu familia, para pedir por ti mismo y por los demás. Te lo entregan tus padrinos, luego lo quedan vigilado. Entregan su rosario como signo de compromiso, de estar en oración por que Dios te dé su gracia. Y pues pedimos por ti, ¿no? El signo de la medallita. También ese signo es protección de nuestra Madre Santísima de los Santos. Que el Señor, que la Virgen Santísima, pues bendiga tu vida y te lleve por el camino del bien. Nosotros todos vamos a rogar por esta hija de Dios y hermana nuestra, que el Señor la ilumine en su vida, hoy que cumple los 15 años, y que la gracia de Dios permanezca siempre con ella. Digamos todos, te rogamos, Señor, para que el Señor le conceda a esta hermana nuestra vida y salud en su vida. Oremos. Te rogamos, Señor, que el Señor le ayude para que con su ejemplo, su misma palabra, sea conocida por el camino del bien. Roguemos al Señor. Que el Señor le conceda la gracia de ser fiel, hija de Dios y cumplir sus mandamientos. Roguemos al Señor. Que Melania Araceli, con los consejos de sus papás, de sus padrinos, camine siempre por el rumbo de la paz, del amor y de la caridad. Roguemos al Señor. Que esta hermana nuestra, Dios la colme de bendiciones en esta vida, al atravesar esa etapa de sus 15 años. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, su deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo es de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Hoy te pedimos que santifiques los hombres con la emoción de tu Espíritu, de rodillas. De manera que comemos en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, a cabo de la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Será derramada por ustedes por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos eres digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia día por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Miguel Ángel, todos los pastores de cuidado de los pueblos, lleva la resurrección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Todos los que amamos misericordia, mientras a contemplar en tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de tu hija Melania Araceli Martínez López, por venir a darte gracias a tu altar en sus 15 años de vida. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tienes la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos de todo mal, Señor, de la paz en nuestros días, para que hayamos por tu misericordia, vivamos siempre en el de toda la salvación, mientras el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Conceda perdón y reconciliación de todos en este Señor de paz. Padre, aquí está Cristo. Este es el cordero de Dios. Quita que todo el mundo nos crucificado a la cena del Señor. Señor, concédenos esta celebración con la palabra tuya hasta la pasada. Cuerpo de la sangre de Cristo. Amén. Mi hermana va a comulgar. Cuerpo de la sangre de Cristo. Acérquense.
en los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en este momento vamos a escuchar y a compartir la oración en la manera así. Agradece a Dios y a la Virgen por sus 15 años. Madre querida, hoy que cumplo mis 15 años de existencia, quiero consagrarme a ti y pongo en tus manos toda mi existencia. Quiero en esta consagración entregarme cuanto soy y tengo. Te entrego mi inteligencia, voluntad y corazón. Coloco en tus manos mi libertad, mi honesto, temores y esperanzas, tristezas y alegrías. Protege mi vida, ruega por mis acciones, a fin de que, siendo fiel a Dios, pueda con tu ayuda alcanzar la salvación. Te consagro mi cuerpo y mis sentidos, a fin de que se conserven puros y llenen de practicar la virtud. Te consagro mi alma, a fin de que la preserves del mal. Hazme participar en una santidad oratoria. Hazme conforme a Cristo y dale. Te entrego mi entusiasmo y mi ardor por venir, mis estudios y mi trabajo, que no envejezca nunca en la vigencia de la fe. Te entrego mi capacidad y afán de amar, de enseñarme a amar como tú has amado. Te confío mis dudas y congojas, que hallé en tu corazón inmaculado seguridad, luz y sostén en todo momento de mi vida. María, soberana de mí y de mi conducta, dispongo de mí y de cuanto pertenece, a fin de que caminé siempre unida a Jesús, bajo tu mirada maternal. María Santísima, soy toda tuya y cuando tengo es tuyo, ahora y siempre. Amén. Vamos a esta oración para bendecir la vida de la nación. Padre Todopoderoso, derrama tu gracia y bendición sobre el cielo que vive a venir a apartar, para hacernos la vida de justicia y fortaleza. Eres la minoría que les has concedido y llena de tus dones y bendiciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida y la vida de nuestra generación. A ti, en amén, Dios te bendiga. Que tengamos otro día a todos. Gracias, Padre. Damos gracias al Señor.